Bueno, y continuamos nuestra serie de Graduados en Cristo, que es un homenaje a algunos santos de la gran variedad de personas que han dado su vida, que nos han dejado un legado en torno a nuestra fe cristiana, en torno a Jesús. No debemos olvidar ese principio, que los santos no son semidioses ni seres poderosos, y que el principal sentido de venerar a un santo es admirarle y tratar de seguir su ejemplo, ver que si algunos pudieron, tú y yo también podremos. Quizás no llamado, no aspirando ese anhelo que estoy seguro que la gran mayoría, por no decir todos, porque uno ahí pudiera ciertamente pifiar, como dice uno, en criollo, pero la gran mayoría no aspiraba a ser famoso ni ser recordado. Sencillamente tenían una misión clara, que es vivir para Cristo y dar a conocer a Cristo, su sacrificio, su amor, a ese Dios cargado de un amor de locura por nosotros, y que lo que desea es salvarnos. Y bueno, este es el último santo del cual vamos a hablar, del siglo XVI. Hay más, estoy dejando muchos por fuera, pero además este siglo ha tenido una riqueza en santidad extraordinaria. No olvidemos también que este es el siglo del gran cisma que tuvo nuestra Iglesia Católica. Cuando digo cisma, es la gran división, donde surge el protestantismo, lo que hoy coloquialmente nosotros conocemos como los evangélicos, testigos de Jehová. Bueno, todas estas ramas de religiones, en algunos casos más cristianas que otras, en algunos casos más anticatólicas que otras, pero todas derivan precisamente de aquel Martín Lutero, que lamentablemente se perdió el punto de estar en este listado, porque si algo tenía Lutero era, por lo poco que he podido conocer de su vida, era un sacerdote agustino que tenía muchas características de lo que era la vida de los santos. Hombre que creía en la mortificación, que tenía unos escritos muy hermosos sobre María, que creía en la Eucaristía. Esto no debemos olvidarlo. Esas posiciones antimarianas y anti-eucarísticas fueron derivadas después. Lutero tuvo que ceder a muchas cosas, en otras tendría algo de razón, pero al final lo triste es la consecuencia de su actitud, que, claro, que al final deja una gran herida en la iglesia, y que sin duda no podemos pensar que ya estuvo la voluntad de Dios, porque donde hay división, Dios puede sanar, Dios nunca va a estar a gusto con la división de una familia, con la división de un matrimonio, con la división de la fe. Dios siempre quiere sanar, recuperar, y apuesta a la conversión. Pero también les debo confesar con mucha pena, ya bueno, poniendo en manifiesto mi ignorancia, que yo cuando veía la foto de de Tomás Moro, yo pensaba en Martín Lutero. Yo pensaba que este era un protestante. Ya, hasta no sé si porque asocio el nombre de Tomás, aunque la semana pasada hablamos de tanto Tomás de Villanueva, pero este Tomás a mí me hacía ruido. Y además tiene otro atributo, que siendo de Inglaterra, uno no puede dejar de desvincularlo con el anglicanismo, de lo que más adelante pues a él le costaría pues su propia vida. Pero cuando uno conoce su historia, ya yo la conocía así previo a este capítulo. O sea, lo que voy a decir no lo descubrí en este capítulo, aunque sí puedes profundizar mucho más en otros aspectos. Vemos la vida de un hombre que tiene una primera característica, y es esas personas que son como inteligentes pero por encima del promedio. O sea, que tienen un plus de madurez, que va más allá de un coeficiente intelectual. Esto no se trata de calcular fórmulas, ni de saberte ecuaciones o leyes, o tener una gran memoria. Todo esto yo lo he conocido en vida. He conocido personas, y todavía conozco personas, que tienen unas memorias prodigiosas, que tienen una manera de explicar o de desarrollar las matemáticas, los números muy, muy increíbles. Pero eso no es lo que o donde yo enmarcaría a Tomás Moro. Estas personas que tienen madurez de vida son estas personas que son inteligentes, y además dicen que es muy característico de la persona inteligente tener un muy buen sentido del humor.
Me causó un poco de gracia ver cómo la segunda esposa de Tomás Moro, que era una mujer bastante sencilla, de pocos estudios, como dice el biógrafo, dice al final, y no entendía sus chistes. Eso a veces pasa, eso a veces pasa que tú de repente echas o eres muy malo contando chistes. Yo no soy bueno contando chistes, yo puedo ser bueno echando bromas en algunos casos, pero contando chistes esa chispa no está en mí. Pero a veces tú haces algo en doble sentido y dejas a todo el mundo como ponchado y la gente no te entiende. Bueno, pero eso es muy característico de la persona inteligente, esa que es capaz de sacar un chiste de cualquier cosa o de tener una picardía especial. Venezuela tiene una cartera de humoristas muy inteligentes y muy buenos, o sea, no vulgares, entre los que creo que el más destacado de muchos, pero uno de los más destacados es Laureano Márquez, por ejemplo. Emilio Lovera también entra en ese grupo, aunque Emilio también a veces sí usa el recurso de la grosería, pero son hombres muy inteligentes humorísticamente hablando. Bueno, lo cierto es que vemos el recorrido de un hombre que se codió con la profesión, con la vocación sacerdotal, no la toma, que opta por una vida religiosa, sacramental, pero matrimonial, y además que apuesta hacia un área de la vida que hoy por hoy sigue siendo un área muy complicada a la hora de armonizar entre lo moral, lo correcto y el poder, que es el derecho. Estamos hablando de un abogado que le tocó caminar de la mano de una monarquía que no debemos olvidar que era una monarquía católica, como lo era la monarquía de España, o como lo es la monarquía de España, que le rendían respeto y obediencia al Papa, y que además había una comprendida separación de poderes. Sin embargo, hablar de Tomás Moro es inevitable un poquito asomarse. Yo en esto no soy experto. De hecho, espero no equivocarme inclusive en el número del reinado, pero Enrique VIII, si no me equivoco, Enrique VIII, justamente pone en evidencia uno de los grandes riesgos de las personas que entran con buena moral y con principios claros a asesorar el poder, a acompañar el poder. El poder humano, algo que a mí me tiene muy convencido desde siempre, eh, pareciera estar secuestrado, pero además hasta el tuétano por los principios diabólicos. Yo me acuerdo inclusive, y discúlpeme que sea tan radical, yo me acuerdo una vez que yo escribí algo, no sé si fue un artículo o una imagen, algo, pero yo le comenté un comentario, como un meme. Una época me dio por hacer muchos memes. En la página del Ministerio Abrazando Nuestra Fe de Facebook hay un álbum que estaba vinculado con memes y que fue inspirado, eso no fue idea mía, fue inspirado en otra página que en su momento estuvo muy de moda, que se llamaba Memes Católicos. Y era una silla presidencial y al lado estaba como otra silla, o sea, la silla del consejero. Y la reflexión era que gobernase quien gobernase en la silla presidencial, el consejero siempre era el mismo. Y el consejero era el demonio. Mientras la persona no cambiara el consejero, gobernase quien gobernase, las consecuencias iban a ser las mismas. Y esto lo anticipo porque el poder seduce mucho. O sea, si hay algo que enceguece al ser humano es el poder. Yo debo decir con mucho respeto, yo tengo ahorita, más que asociarlo a un cargo de poder, yo digo que un cargo de mucha responsabilidad. Y ese cargo de responsabilidad económica, además, te hace tener siempre la mirada de cierta manera puesta en ti, porque tú eres la persona que pasas nómina, pero además también apruebas mensualidades o las calculas por lo menos, y tienes que atender también a aquellos que no pueden pagar y llegar a acuerdos. Y entonces uno en cierta forma ve cómo hay personas que tratan de acercarse a ti por interés o porque a través de ti quieren llegar a otros, o también porque te aprecian y te respetan, por supuesto que lo hay. Y también recuerdo mucho una anécdota que no es mi caso, pero que si más no recuerdo, era el expresidente de Colombia, Samper, creo que es Ernesto Samper, que él decía que cuando él llegó a la presidencia, una de las cosas que él le sorprendió es que él estaba caminando, me imagino que lo que es para nosotros Miraflores, allá en Colombia, creo que es la Casa Amarilla o la Casa de Nariño,
discúlpeme las imprecisiones, que son muchas informaciones como a la vez, entonces no sé si las acierto todas. Después perfectamente en los comentarios del YouTube o por el grupo de WhatsApp me pueden hacer los correctivos que hagan falta y no me va a molestar. Pero recuerdo que él decía que caminando él vio un matero que estaba como en el pasillo y él dijo, oye, qué feo está ese matero, pero eso fue lo único que él dijo. Y él se fue y cuando regresó ya el matero no estaba. Y él dice que eso le impresionó mucho porque eso le daba a él un camino de lo que era o la adulación o el gran poder que él tenía, la capacidad de poder hasta decidir por un matero. Imagínense ustedes la vida de un ser humano o sacarte de una molestia. Entonces el poder hay que saberlo entregar y siempre está en las manos del asesor. Y el asesor o es Dios o es el demonio. Y todo este preámbulo lo digo porque a Enrique VIII le ocurre esto. Cuando aparece la historia de Ana Bolena, es que este rey que estaba casado por la iglesia, él tiene un amante y esta amante él luego quiere hacerla su esposa y él quería a forzadas intenciones que el Papa le aprobara una nulidad matrimonial en una realidad que no lo ameritaba. La nulidad matrimonial no es, siempre es bueno aclararlo, no es que la iglesia divorcia, sino que anula de origen un matrimonio. Te da a entender que ese matrimonio, aunque haya pasado por todos los actos o ceremonias sacramentales, nunca fue válido, porque de origen estuvo viciado. Pero en el caso de Enrique no era lo que aplicaba, era un capricho que él quería casarse con esta mujer para que la aceptaran como reina, como creo que el término es reina consorte, y el poder entonces legitimar aquello que no era legítimo. Y el Papa, debo decir, hay que aplaudirlo, el Papa le dijo que no, a pesar de que era un rey. Y la posición de Enrique en el capricho de querer doblegar la iglesia de Dios y la voluntad de Dios a sus designios, él que quiere proclamarse como máxima autoridad de la iglesia y por ende es allí una de las raíces de lo que hoy se conoce como la iglesia anglicana, y por eso la reina Isabel, que acaba de morir en Inglaterra, justamente dentro de su función era ser cabeza de la iglesia. Eso es una herencia que todavía queda allí. Todo este tema pasa, fíjense ustedes el papel tan protagónico que tiene Tomás Moro, porque Tomás Moro llegó a ser una suerte de consejero, de asesor ante estos cambios, y él sencillamente se plantó y dijo que él no estaba de acuerdo con eso, que él no iba a reconocer a Enrique sí como rey. Ojo, él se proclamó súbdito del rey. Así como al ciudadano común le enseñan que tiene que rendirle respeto a un presidente, al poder ejecutivo, a los poderes del Estado, pero él no lo iba a reconocer como autoridad de la iglesia, porque la autoridad de la iglesia constituida por Cristo y entregada a Pedro y a sus sucesores, por ende, porque Pedro, yo siempre digo, como Pedro no era inmortal, obviamente un cargo que es asignado no puede quedar a la deriva. O sea, yo pude haber sido, por poner un ejemplo, que no es mi caso, pero por una época que yo no viví, yo pude haber sido muy fiel al presidente Rómulo Betancourt, pero Rómulo Betancourt muere y entonces tú dices, bueno, y ahora entonces no le soy fiel a ningún presidente. No, a sus sucesores también. Lo hagan bien o lo hagan mal, lo importante es que la democracia conserve su concepto presidencial, la elección, la participación, etcétera, ¿no? Entonces, esos principios estables de Tomás Moro lo llevaron, a pesar de que fue algo muy amañado, porque él siempre dejó claro que él no iba a traicionar al rey y que iba a ser súbdito del rey, pero que iba a mantener el principio de la fidelidad al Papa, a lo que refiere a la espiritualidad de su fe, pero lo llevó a la muerte, lo llevó a la decapitación, primero sentenciado a la horca y luego a la decapitación. Por lo tanto, creo que eso también es una gran enseñanza para nosotros. Ocupemos los cargos que ocupemos, si queremos estar bien con el mundo o si queremos estar bien con Dios. Y fíjense que Tomás Moro muere mártir por mantenerse fiel a la autoridad de la iglesia y por mantenerse fiel a los principios de la iglesia. Quiere decir que Tomás Moro, más allá de su vida, su virtud principal destaca en esa fidelidad al principio de fidelidad al Papa, al principio de coherencia, de entender los principios de la iglesia. Cualquier persona en su pellejo, por querer salvar su vida, hubiésemos seguramente hasta negado a Cristo. Yo digo que nosotros no hemos tenido, y eso es algo que da el Espíritu Santo, es la fortaleza de vernos ante la muerte, y estas personas tienen que haber tenido una mirada mística más allá de no importar morir, porque al final yo sé que yo salgo ganando y tú que me matas eres el que sales perdiendo.
Y aunque no salgas perdiendo, la muerte es ganancia, porque me estás llevando al lugar donde yo quiero ir, que es el encuentro con Dios. Es un poquito esta actitud muy inmadura para su tiempo, pero que tuvo Teresa de Jesús. Teresa de Jesús quiere ir a la muerte justamente con los moros, con los musulmanes, para que la mataran y poder ir al cielo. Esa idea en ella quizá muy inmadura, seguramente si hubiese llegado a su destino y hubiese conocido la maldad que podía haber implicado para ella una tortura de ese tipo, hubiese reculado, hubiese llorado, hubiese gritado. Pero estos hombres y estas mujeres no. Son personas que aceptaron su camino a la muerte con sosiego, con paz. Y eso también es una gran enseñanza. No es que vamos a estar anhelando la muerte ni que nos maten, pero sí vivir serenamente cada día. Lo escuchaba en estos días, es que cada día es un regalo de Dios. O sea, el pararse en las mañanas, tomarte un café, prepararte el desayuno, comer en casa, cepillarte los dientes, bañarte, asearte, ir a trabajar, regresar a tu casa, lo damos a veces por dado, lo damos como que eso está allí, que va a seguir ocurriendo. Y recuerdo, y ahorita con mucho respeto, pero lo hago por honor y por recordarle, recuerdo a mi cuñada, que en paz descanse, que ella se paró un lunes en la mañana, montó sus arepas para mi hermano y para ella, para el desayuno, y de repente 3 convulsiones y llegó casi sin signos vitales a la clínica y a la semana murió. 38 años, 37 años tenía. Entonces, efectivamente, y les puedo decir que días antes la habíamos visto, una persona normal, pero ese día era el día que Dios había pensado que ella ya debía empezar a marcar su partida al cielo. Hay otros que es por una enfermedad, es por un diagnóstico, y otros que es por un accidente. Más allá de las consecuencias, cada día el tiempo no está para perderlo. El tiempo está para aprovecharlo, para disfrutarlo, para que esos seres que nos rodean, que se alimentan de nosotros y nosotros de los que nos alimentamos, agradecer que podemos escuchar su voz, que podemos todavía estar en los pensamientos de otras personas que además oran y rezan por nosotros. Todo eso lo inspira un santo como Tomás Moro: la inteligencia, el buen derecho, el buen proceder ante la ley, el sostener principios y valores claros. Son cosas que están en extinción. Y qué bonito que desde el derecho, desde la abogacía, se pueda todavía ver a personas que ejercen la vida con dignidad y con amor para Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.